y vamos a hablar sobre la activación y la diferenciación de los linfocitos B. Parece que entró más gente, admitir. Siguen entrando. A ver, espera un minuto más. Igual ya estamos casi todos, porque éramos como 30 en antes. Creo que faltan 3, así que no, démosle nomás. Ya, entonces el índice de contenido de las cosas que vamos a ver ahora va a ser partiendo por el origen de los linfocitos B, luego la activación de los linfocitos B dependiente de T, luego vamos a hablar de los destinos de estos linfocitos B activados ya, el proceso de memoria de los linfocitos B, la activación independiente de T y al final un pequeño resumen para integrar todos estos conocimientos. ¿Alguien más creo? Sí. Ya. Entonces, hablando del origen de los linfocitos B, hay que tener en cuenta que las células B o los linfocitos B se originan a partir de una célula madre hematopoyética, como podemos ver aquí. Yo no sé, ¿están viendo mi puntero? Sí se ve. Ya, bueno. Entonces, todo parte con la célula madre sanguínea que va a generar dos linajes, ¿ya? Que va a ser el linaje mieloide y el linaje linfoide. Dentro del linaje mieloide vamos a tener los glóbulos rojos, las plaquetas y los mieloblastos que van a dar origen a todos los granulocitos, que también son considerados glóbulos blancos, ¿ya? Entonces, dentro del linaje linfoide, que es el que nos interesa ahora y del que estamos hablando, se va a generar el linfoblasto, que va a generar al linfocito B, del que vamos a hablar en esta presentación, linfocito T y linfocito citolítico natural o natural killer o linfocito citotóxico, como lo pueden encontrar en la literatura. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que los linfocitos B se van a transformar en sus dos principales formas, que van a ser los linfocitos B maduros y los linfocitos B de la zona marginal. Entonces, en este cuadro podemos ver que todo parte con la célula madre, que luego se va a transformar en una pro-B, en una pre-B, luego en un linfocito B inmaduro y en un linfocito B maduro. Hay que tener en cuenta que desde la célula madre hasta pre-B, todo esto ocurre dentro de la médula ósea, ¿ya? Como está aquí en este esquema. Luego, también el linfocito B inmaduro también está en la médula ósea. Y luego el linfocito B va a estar en la periferia, el maduro. Entonces, los linfocitos B van a migrar hacia los folículos linfoides, que van a estar dirigidos por señales de quimiosina o citosina, y van a recircular entre la sangre y el sistema linfático en busca de antígenos a los cuales unirse. Y también es importante mencionar que los linfocitos B maduros van a tener una vida media de aproximadamente 4 meses y medio. Creo que llegó alguien más. A ver. Ya. Entonces, es importante mencionar que la activación de los linfocitos B se puede dividir en dos tipos, que va a ser la activación dependiente de T y la activación independiente de T. ¿Qué quiere decir de T? Que va a ser una activación dependiente de células T o linfocitos T, o también lo pueden encontrar como una activación dependiente del timo o una activación independiente del timo. Esto quiere decir lo mismo. Y no olviden que lo mencionaban los chiquillos en las presentaciones anteriores, que los linfocitos B son capaces de reconocer determinantes antigénicos sobre antígenos naturales, no procesados, mientras que las células T o los linfocitos T deben reconocer un antígeno como un péptido presentado por un complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué quiere decir el enunciado? El enunciado significa que, por ejemplo, los linfocitos B tienen la capacidad de reconocer directamente los determinantes antigénicos en los antígenos naturales. Esto quiere decir que lo van a detectar como en una forma no procesada. Y por otro lado, los linfocitos T van a necesitar reconocer el antígeno, pero en forma de un péptido, que va a ser presentado por el complejo mayor de histocompatibilidad por una célula presentadora de antígeno, que puede ser una célula dendrítica, puede ser un macrófago o un linfocito B, que también recuerden que puede funcionar como una célula presentadora de antígeno. Entonces, a ver, por ejemplo,
Si consideramos una infección viral, ¿ya? Los linfocitos B pueden reconocer y unirse directamente a los componentes virales, ¿ya? Eso es importante porque esto, al unirse directamente a los componentes virales, lo pueden hacer mucho más rápido que si los procesaran y los mostraran en un complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, en cambio, las células T o los linfocitos T van a necesitar que las proteínas virales las reconozca, por ejemplo, se reconozcan en la superficie, sean procesadas dentro de la célula infectada y luego de esto recién sean presentadas en la superficie celular a través de un complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, una vez que las células T o los linfocitos T reconocen este péptido viral presentado por el complejo mayor de histocompatibilidad, ahí recién pueden activarse y desencadenar una respuesta inmune específica contra el virus. Entonces, esto es importante porque no siempre lo mencionan, de que los linfocitos B pueden reconocer directamente a los antígenos naturales, no procesados. Entonces vamos con la activación dependiente de T o de linfocitos T. Esta se divide en dos señales, ¿ya? Entonces la primera señal es donde el linfocito B se une al antígeno por medio de su receptor Ig. Luego el antígeno es internalizado dentro de los linfocitos B, donde es procesado y vuelto a expresar en forma de péptidos por medio de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Esta va a ser la primera señal, ¿ya? Y luego, la segunda señal va a ser proporcionada por el linfocito T activado, que se va a unir al linfocito B tanto por medio de su receptor de antígeno, TCR, receptor de célula T, como mediante una interacción entre CD40 sobre la célula B y CD40L sobre el T-helper activado, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver que los receptores Ig van a reconocer el antígeno, ¿ya? Estos los van a procesar, van a ingresar al linfocito B y lo van a presentar al linfocito T mediante un complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, lo internalizan, lo procesan y lo presentan. ¿Cuál va a ser la segunda señal de la que le hablé? Que el CD40 con el CD40L se van a acoplar, ¿ya? Y luego de que ocurre este acople entre CD40 del linfocito B y CD40L del T-helper, la célula T-helper va a liberar citocinas hacia la célula B, y esto es muy importante ya que finalmente la célula T unida va a suministrar las citocinas, como les dije recién, y otras parejas a su célula B para completar la activación de la célula B. Entonces, por ejemplo, lo que mencionábamos delante, que si estuviera solamente el reconocimiento de este antígeno y presentado por el complejo mayor de histocompatibilidad a la célula T, y tuviéramos solamente eso, sería una respuesta inmune no adecuada, porque faltaría que se terminara de unir el CD40 con el CD40L, y esto va a generar que el T-helper libere citocinas que van a ser las va a detectar la célula B, y eso va a terminar la completación de la activación del linfocito B. Entonces, por eso es muy importante. Y todo este proceso que les mencioné recién de activación se lleva a cabo en el área o zona de células T dentro del ganglio linfático, que es toda esta zona como entre la corteza interna y la médula del ganglio linfático, porque acá están los folículos principales, secundarios y centros germinales. Entonces vamos a hablar ahora de los diferentes destinos de los linfocitos B activados, que van a elegir a dos destinos principales. Puede ser el espacio extrafolicular o el centro germinal. Aquí pueden ver la imagen, por ejemplo, todo este centro en la parte blanca de la parte morada, esos son los centros germinales, y el espacio extrafolicular se acercaría mucho más a las zonas donde predominan los linfocitos T, ¿ya? Que sería esta parte, entre la médula y la corteza interna, por ahí. Esta parte está llena de linfocitos T, y acá, dentro del centro germinal, y entre el centro germinal y el folículo primario, está lleno de linfocitos B. Entonces hablemos del espacio extrafolicular, donde los linfocitos B migran hacia la frontera de la zona de las células T, como les mencioné recién y les mostré en el esquema, y van a formar un foco primario donde se van a diferenciar hacia plasmoblastos.
¿Y qué son los plasmoblastos? Los plasmoblastos son linfocitos B o células B que aún pueden dividirse y presentar antígenos a linfocitos T, pero que ya han empezado a secretar anticuerpos. No obstante, estos todavía no alcanzan su máxima diferenciación, ¿ya? Entonces, los plasmoblastos en el foco primario van a secretar cifras medibles de IgM, aproximadamente a los 4 días después de contacto con el antígeno, y de ellos va a depender las manifestaciones más tempranas de la respuesta de anticuerpos. Por eso antes veíamos en la tablita que en la respuesta primaria generalmente se forman IgM y después, claro, IgM y también IgG, pero después en la respuesta secundaria se forma mucha cantidad de IgG en comparación a la IgM. Y claro, la primera respuesta de IgM es gracias a la secreción de IgM por parte de los plasmoblastos, que no es lo mismo que células plasmáticas. Entonces los linfocitos B comienzan a dividirse rápidamente hasta alcanzar la diferenciación terminal y convertirse en una célula plasmática, que ya una célula plasmática no es capaz de realizar diferenciación celular. Eso hay que tenerlo claro. Por lo tanto, estas células plasmáticas, van a proporcionar cifras altas de anticuerpos que pueden unirse a antígeno, neutralizarlo y opsonizarlo para fagocitosis por macrófagos. ¿Qué quiere decir opsonizarlo? Y me imagino que ese concepto igual ya lo tienen internalizado. Por ejemplo, el sistema del complemento lo que hace es opsonizar patógenos. ¿Qué significa opsonizar? Marcar. Entonces, los anticuerpos en este caso vendrían haciendo lo mismo en una de sus tantas funciones, que sería opsonizar patógenos, que es como que los marcan y le dicen al sistema inmune, toma, aquí opsonicé, por ejemplo, un microbio y ahí van todos los macrófagos y las células del sistema inmune a atacarlo y chao. Sin embargo, su afinidad por el antígeno a menudo es relativamente baja. Entonces, ya que todavía no se han llevado a cabo los procesos de hipermutación somática y selección de antígenos, que ahí la hacen a los anticuerpos mucho más específicos. Y ahí tenemos una imagen de una célula plasmática. Por ende, entonces, los anticuerpos secretados por las células plasmáticas se piensa y se dice que quizás sirvan principalmente para restringir el número de microbios en tanto se liberan los anticuerpos de alta afinidad. ¿Qué quiere decir esto? Es como que las células plasmáticas van a liberar IgM para que los microbios no hagan tanto daño, mientras el cuerpo se está preparando con su mayor arsenal y con los anticuerpos más específicos para atacar a todos los microbios y todos los patógenos que están atacando al cuerpo. Entonces, ahora todos los procesos que vamos a ver van a ocurrir dentro del centro germinal, donde ocurrirán los siguientes eventos en la diferenciación de las células B. Entonces, ¿qué ocurre en los centros germinales? A los 4 o 5 días después de que ocurre la activación de linfocitos B, dependiente de las células T o de linfocitos T en la zona de células T, que les dije que era entre la médula y la corteza interna, y aquí por estos espacios entre los centros germinales, algunos linfocitos B van a entrar a los folículos, ¿ya? Entonces ahí, cuando sucede ese proceso, van a pasar por proliferación rápida, lo que da por resultado la formación de grandes acumulaciones de linfocitos B específicas para antígenos, que va a producir que el folículo se va a agrandar a medida que los linfocitos B que están entrando proliferan, y ese folículo, que es cuando comienzan a entrar muchos linfocitos B, se va a llamar centro germinal, que vendrían siendo estos centritos, esos centros. Esos puntitos azules serían centros germinales. Entonces, a continuación, los genes de los linfocitos B que codifican para inmunoglobulinas quedan sujetos a dos procesos muy importantes, que vendría siendo la hipermutación somática y la conmutación de clase de inmunoglobulina, o de IG. Entonces hablemos de la hipermutación somática. Esta solo ocurre después del contacto con antígeno y va a afectar las regiones variables de las cadenas pesadas y ligeras de los anticuerpos, y requiere la unión de linfocitos T que deben ser capaces de interactuar con células B o linfocitos B por medio de unión de CD40 y CD40L. Lo que les decía antes, que por ejemplo, un linfocito B puede internalizar un patógeno, lo va a procesar y lo va a presentar en su complejo mayor de histocompatibilidad, por ejemplo, a un linfocito T, ¿ya? Pero si no ocurre el proceso de CD40 y CD40L que se acoplan,
no va a ocurrir el proceso de hipermutación somática. Entonces, por eso la importancia de todos esos receptores de membrana y que estos se acoplen entre sí. Y el otro proceso importante es la conmutación de clase de inmunoglobulina. Entonces, este es el mecanismo biológico que hace cambiar al anticuerpo de una clase a otra. Por ejemplo, del isotipo IgM, ¿ya?, al IgG. Que vendría siendo, por ejemplo, el IgM aquí ven que tiene 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, para que se transforme de IgM a IgG dentro del cuerpo, se van a generar procesos que van a cortar como estas cadenitas y se van a generar IgG. Claro, de una forma muy simple explicada, pero esto lleva a un proceso igual más o menos largo. Pero lo importante es que manejen estos conceptos así, que los entiendan. Entonces ahora vamos a hablar de las señales de recombinación de cambio de clase, donde las células B o linfocitos B deben recibir señales coestimuladoras provenientes de CD40, del CD40 que les estaba hablando todo este rato, o en ocasiones de receptores tipo TUL de la célula B para emprender la recombinación de cambio de clase o RCC. Por lo tanto, la señal de citosina recibida por la célula B determina cuál clase de inmunoglobulina va a sintetizar. Entonces, veámoslo como lo dijimos delante. Llega un microbio, lo detectan la inmunoglobulina de membrana, el linfocito B, lo va a procesar, lo va a presentar en el complejo mayor de histocompatibilidad como tipo péptido al receptor de célula T, el linfocito T lo detecta, se genera el acople de CD40 con CD40L, que vendría siendo la segunda señal, y luego de esto que se genera todo este proceso, el linfocito T libera citoquinas o citosina o interleucina, lo mismo, específicas para que se genere un isotipo sintetizado por la célula B blanco. En este caso, por ejemplo, si ocurre todo ese proceso y el linfocito T libera interleuquina 4, el isotipo sintetizado por la célula B va a ser un IgG o una IgE, ¿ya? Si, por ejemplo, libera una interleuquina 5, el isotipo va a ser que se van a generar IgA, también aquí un interferón gamma, y se van a generar IgG tipo 3 o IgG tipo 2A y así. Entonces, por eso la importancia de que ocurra como el acople entre CD40 y CD40L para que se liberen citoquinas específicas. Entonces ya, pero, por ejemplo, podemos pensar, ¿y si la recombinación de cambio de clase no ocurre? Tenemos aquí, por ejemplo, el ejemplo del síndrome de hiper-IgM ligado a X. Esto no se lo van a preguntar, pero es para que, o puede que sí, no, la verdad no me sorprendería, pero es como para que vayan internalizando un poco todos estos contenidos y los vayan aprendiendo de otra forma, ¿ya? Entonces, ¿qué es el síndrome de hiper-IgM ligado a X? Es un trastorno de inmunodeficiencia en el cual los linfocitos T helper no van a expresar el CD40L, donde los pacientes que sufren este trastorno expresan IgM, pero no otro isotipo. Entonces, esos pacientes tampoco van a formar centros germinales, no generan poblaciones de células de memoria y sus anticuerpos no van a mostrar evidencias de hipermutación somática. Entonces, algunos linfocitos B van a madurar a células plasmáticas y esto hay que tenerlo en cuenta, porque una fracción del linfocito B del centro germinal va a comenzar a regular en dirección ascendente la expresión de IRF4. Esto quiere decir que va a aumentar la expresión de IRF4, lo que va a anunciar al sistema inmune el inicio de su diferenciación hacia una célula plasmática secretora de anticuerpos. ¿Cómo lo hace esto? Además, disminuyendo la expresión de receptores de CXCR5, que son receptores que lo retienen en el centro germinal. Entonces, si hay menos tipos de estos receptores, va a empezar a hacer que se desprendan de los centros germinales y comiencen a hacer su acción en la periferia. Lo mismo acá. Bueno, al contrario, aumenta la expresión de receptores de CXCR4, lo que va a permitir que estos salgan del ganglio y circulen, ya sea por el tejido linfático o por los vasos sanguíneos. Entonces acá vamos a hablar un poquito del proceso de memoria de los linfocitos B, donde, que ya habló mi compañero Marcelo delante, pero no está mal para terminar de internalizar todos estos conceptos. Entonces, la respuesta primaria o una primoinfección
se va a caracterizar por un periodo de retraso que refleja el tiempo que se requiere para la división y diferenciación de células B dentro de los focos primarios y su movimiento hacia el centro germinal, donde va a predominar IgM, y una respuesta secundaria o una reinfección donde el antígeno es un tanto más rápido y más fuerte que la primera y va a predominar IgG. Entonces, en este gráfico, que es de tiempo versus concentración sérica de anticuerpos, podemos ver la respuesta primaria y la respuesta secundaria. Primera exposición al antígeno, segunda exposición al antígeno. En la primera exposición al antígeno se genera una cierta cantidad de IgM y, como ven, también se genera una cierta cantidad de IgG. IgM predominantemente de la respuesta primaria, siempre recuerden eso. Y luego, ya como quedaron las células de memoria, en un segundo evento de reexposición al antígeno, se van a generar grandes cantidades de IgG, que es mucho más específico que IgM, y la respuesta inmune va a ser mucho más grande en comparación a la respuesta primaria. Entonces ahora vamos a hablar de la activación independiente de T o de células T o de linfocitos T, lo mismo que les contaba adelante. Entonces, ciertos subgrupos de linfocitos B han adquirido mecanismos para responder con producción de anticuerpos a clases particulares de antígenos, sin ayuda de linfocitos T. Estos antígenos suelen ser repetitivos, polivalentes y están compartidos entre muchas especies microbianas y caen en dos subclases. Entonces, hay que tener en cuenta esto, que como son antígenos repetitivos, polivalentes y están compartidos entre muchas especies microbianas. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a ser tan específicos como los anteriores de los que hablamos. Entonces aquí hablamos de antígenos TI1 y antígenos TI2. ¿Qué quiere decir TI? Quiere decir timo independiente 1 o antígeno timo independiente 2. Entonces vamos a hablar del antígeno timo independiente 1, que lo vamos a ejemplificar por lipopolisacáridos bacterianos o LPS. Generalmente se dan de ejemplo, por lo menos los ponía siempre de ejemplo, recuerdo el profe Sangüesa. Entonces, ya, lo importante de esto es que la estimulación de la célula B o del linfocito B va a estar ocurriendo por medio del receptor innato Toll-like receptor 4 o TLR4. Y solo una pequeña minoría de los anticuerpos producidos va a ser capaz de unirse de manera directa al antígeno timo independiente 1. Entonces acá tenemos la bacteria se va a dividir como en varias partes, y el Toll-like receptor 4 va a ser el encargado de tomar estos LPS y leerlos. Entonces aquí, como estos están en la membrana celular, ahí se va a generar una cascada de reacciones y se va a activar la respuesta inmune. Y luego tenemos el antígeno timo independiente tipo 2, que generalmente detectan polisacáridos bacterianos capsulares o flagelina pólemica. Solo pueden esto estimular parcialmente al linfocito B en ausencia completa de otras células, o sea, independientemente, y no pueden estimular a los linfocitos B inmaduros, y no actúan como activadores policlonales. Entonces aquí tenemos un cuadro comparativo donde tenemos los antígenos timo independientes y los timo dependientes. Dentro de los timo independientes tenemos el tipo 1 y tipo 2, que hablamos recién, y los timo dependientes, donde la naturaleza química generalmente es de proteína soluble, y los antígenos timo independientes timo 1 generalmente van a tener componentes de la pared celular bacteriana, por ejemplo, LPS o los lipopolisacáridos bacterianos, y tipo 2 van a ser de naturaleza antígenos proteínicos y poliméricos o polisacáridos capsulares. Entonces acá, por ejemplo, tenemos el timo dependiente, donde vamos de nuevo a lo que explicamos al principio. Tenemos un patógeno, lo leen las inmunoglobulinas de membrana del linfocito B, lo van a internalizar, lo van a procesar, lo van a presentar en un complejo mayor de histocompatibilidad a la célula T helper. Se va a generar la segunda señal, que es como el acople del CD40 con CD40L, y luego de eso la célula T o el linfocito T va a liberar citoquinas que van a hacer que el linfocito B libere inmunoglobulinas específicas. Y tenemos el timo independiente tipo 1, donde aquí hablamos, por ejemplo, estos serían LPS.
que van a ser leídos por la inmunoglobulina de membrana y por específicamente el Toll-like receptor tipo 4, y ahí van a ser procesados y van a hacer que el linfocito B se active. Entonces vamos a hablar de las células células o linfocitos B que median la respuesta a antígenos timo independiente, donde tenemos los linfocitos B, B1, que son el componente mayoritario de las respuestas de linfocitos B antígenos timo independiente, donde van a predominar en las cavidades pleurales y peritoneales, y es probable que su principal función sea proteger estas cavidades corporales contra infecciones bacterianas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una cavidad pleural en el pulmón. Y es importante también señalar que los anticuerpos secretados por los linfocitos B, B1, han evolucionado para reconocer determinantes antigénicos expresados por bacterias del intestino y del sistema respiratorio, y se dirigen principalmente hacia antígenos repetidos comunes como la fosfatidilcolina, que es un componente de las paredes celulares de los neumococos o streptococcus pneumoniae, que es lo mismo. Entonces aquí tenemos el intestino y el sistema respiratorio. Las otras células B que median la respuesta de antígenos timo independientes son los linfocitos B de la zona marginal. Estos residen en la zona marginal del vaso y están especializadas para mostrar respuestas de antígenos transportados por la sangre que entran al sistema inmunitario por medio de la zona marginal esplénica. Estos van a producir cifras altas de IgM específica para antígeno en el transcurso de 3 a 4 días después de la estimulación antigénica. Entonces, por ejemplo, acá vemos van a ser transportados por la sangre, y dentro del vaso estos van a hacer que se active la respuesta inmune mediante los linfocitos B de la zona marginal y se liberen cifras altas de IgM en un transcurso de 3 a 4 días. Entonces, a modo de resumen, tenemos una activación timo dependiente y una activación timo independiente. En la timo dependiente, y vamos de nuevo a explicar este proceso, donde tenemos al patógeno, que es leído por medio de la inmunoglobulina de membrana, es internalizado, es procesado, los péptidos son presentados en un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 a la célula T helper, la célula T helper lo lee, CD40 con CD40L genera la segunda respuesta que va a terminar de activar toda la respuesta de citocinas que van a ser leídas por el linfocito B, y el linfocito B va a diferenciar distintos tipos de inmunoglobulinas específicas dependiendo el tipo de citocina que éste va a detectar, ¿ya? Entonces, tenemos que en la activación timo dependiente, el antígeno va a ser de naturaleza proteica, va a ser por reconocimiento por los linfocitos B, B2 clásicos que explicamos recién. Van a haber dos señales de activación que va a ser por medio de complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y el receptor de célula T, que sería en este caso, por ejemplo, y el CD40 y CD40L, que sería la segunda señal. También es importante mencionar que ocurre maduración por afinidad. Aquí, en este proceso timo dependiente, se produce la memoria inmunológica y no presenta activación policlonal. Y dentro de la activación timo independiente, los componentes que se van a leer van a ser componentes de la pared celular bacteriana, o timo independiente tipo 1, o polisacáridos capsulares, que va a ser en timo independiente tipo 2. Por ejemplo, el timo independiente tipo 1, hablamos que están las LPS leídas por los Toll-like receptores. Entonces va a haber un reconocimiento por los linfocitos B, B1, principalmente linfocitos B de la zona marginal, que habíamos explicado recientemente, donde van a haber reconocimiento por receptores innatos como Toll-like receptor 4, del cual le hablé. No va a haber maduración por afinidad, a diferencia de acá, de activación timo dependiente. No va a haber memoria inmunológica, a diferencia de la timo dependiente, y sí hay una activación policlonal con los antígenos timo independiente tipo 1. Entonces, con eso terminaríamos la presentación y muchas gracias por su atención. Vamos a abrir espacio a las preguntas. ¿Alguna duda, chicos?